es contador público de profesión, ya una carrera profesional bastante amplia, de la cual solamente voy a permitir leer alguna síntesis para efectos de que sepamos cómo obtuvimos ese saber de estar hoy presente. El maestro Amador se ha desempeñado como perito contable propuesto por la Gobernante Universidad Autónoma de Puebla, ha trabajado en la auditoría de la cuenta pública en el órgano de fiscalización superior de Tlaxcala, en el municipio de Huehuetlpan, en el municipio de Matilitas, ha sido auditor interno en el municipio de Benito Carranza, Puebla, ha realizado prácticas profesionales en despachos privados, ha trabajado en varias empresas también, por mencionar algunas, Corporación Integral del Valle de Tecamachalco, la Universidad de Automatización y Montaje, ha realizado trabajos de auditoría financiera para algunas empresas como distribuidora de materiales Cuatro Caminos, American Gold, Constructora Coven, trabajos de auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajos de auditoría al Instituto Nacional del Fondo Nacional para la Unión de los Trabajadores, trabajos de asesoría para la Corporación Nacional de Protección Ciudadana del Estado de Puebla, auditor menor de auditoría gubernamental para el Estado Internacional de Tlaxcala, Amigos y Asociados, asesor institutorio del Distrito de Tecamachalco, y una de sus actividades más humanistas, pues es ser catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, en las materias de contabilidad de impuestos indirectos, diversidad de personas morales, personas físicas, código fiscal de la federación, contribuciones en los salarios, y en el posgrado de la misma universidad, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, la Universidad de la Sierra, Colegio Nacional de Posgrado de Investigación en la CC de Morelos, y muchas otras más actividades que podría pasar mucho tiempo diciéndolas, pero prefiero abreviar para que ustedes lo escuchen. Por favor, demos un aplauso al contador Amador, que nos acompaña el día de hoy. El tema que nos expone se titula Derechos de los trabajadores y sus efectos. Adelante, contador, con su micrófono, aquí o allá donde quiera. Primero que nada, muchas gracias a nuestros compañeros que nos hacen favor siempre de invitarnos a dialogar lo que la vida y Dios nos ha regalado. Es maravilloso transmitir las experiencias, no tan solo para nuestros compañeros de profesión, sino también para los futuros profesionistas que se encausan en todo lo que es el área de los tributos y de las obligaciones. Yo no le llamaría nunca una ponencia matemática. Yo le llamo ser un facilitador. ¿Por qué? Porque todas las obligaciones y todos los derechos que se consagran en las diversas disposiciones de nuestras leyes del territorio nacional ya están hechas. No vamos a descubrir nada nuevo. Todo está hecho ahí. Los que nos antecedieron tuvieron un diálogo y debates muy fuertes para que se plasmara en las letras que hoy nos toca a nosotros solo transmitir, para que no tan solo nosotros, sino toda la clase trabajadora pueda conocer, porque hay mucho desconocimiento en materia de seguro social, en materia del Infonavit, en materia del SAR, en materia del impuesto de la renta, y eso se debe a que pues, no se difunden este tipo de temas, ¿no? Son maravillosos, y reitero mi agradecimiento por estar nuevamente aquí. En su tiempo sé que es valioso, pero lo reitero. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras. Pasamos a la primera diapositiva. Uno de los graves problemas que
que se presentan siempre es encontrar cuál es la determinación de la naturaleza jurídica del vínculo entre el patrón y el trabajador individualmente considerado. Esto ha sido materia de debate y polémica desde la vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Nunca nos ponemos de acuerdo. El doctor Mario de la Cueva, que me parece uno de los conceptos más acertados, que se apega más a la realidad, expone sobre la idea de la relación de trabajo como una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrón por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de los Derechos Sociales en la Ley Federal del Trabajo. Encierra miles y miles de cosas. Si nos metiéramos a la Organización Internacional del Trabajo, veríamos que México tiene convenios con ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, define que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ya aquí, en la propia legislación, los legisladores ya están previendo que el sujeto va a estar siempre subordinado y lo vamos a mandar o a ordenar durante la jornada de trabajo. ¿Pasamos? ¿Qué le da origen a esa relación de trabajo? En principio, debemos conocer qué es la voluntad de las partes, de las dos partes fundamentales, una denominada patrón y otro trabajador, pero que ambos van a celebrar un contrato. ¿Pasamos? Este contrato es importantísimo porque puede ser contrato escrito o verbal. Pasamos a la siguiente. Y nos preguntamos siempre, ¿qué es un contrato? Entonces, es un contrato, ¿no? ¿Pero qué es? Entonces, el contrato, de acuerdo a varias disposiciones, es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativas solo para las partes. No nos estamos metiendo a su interpretación, ¿correcto? Entonces, nuestra legislación, en nuestra Ley Federal del Trabajo, son dos apartados que a veces nos olvidamos. El apartado A rige las relaciones obrero-patronales del sector privado y el apartado B rige las relaciones obrero-patronales del sector público. No las dos leyes son iguales, tienen características distintas, prestaciones distintas. Así, en el apartado A, en materia de lo que hoy nos ocupa, se define que en el artículo 20 que es un contrato individual de trabajo y nos lo defina que es cualesquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. El artículo 386 define que es un contrato colectivo y dice, ¿y a quién aplica? Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en uno o más empresas o establecimientos. Veamos la diferencia que existe entonces entre el 386 y el 404 cuando hablamos de un contrato ley. El contrato ley es el convenio, pero que aplica para una rama determinada de la industria. Es importantísimo distinguirlos. ¿Pasamos? Y nos define qué conocemos como el patrono. Pues en la misma disposición nos los aclara. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Pero si el trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, entonces encontramos la intermediación laboral. Ya empezamos a tener el pequeño problema, porque el patrón de aquel lo será también de todos estos.
¿Seguimos? Se define en nuestro artículo 8 qué es trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo subordinado. Entonces, encontramos aquí ya nuestra disposición. Dice, un trabajo. Debemos entender qué es trabajo y qué es subordinación. Pasamos, por favor. Nos dice entonces que trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. ¿Qué puede ser el artículo 5 de la misma ley federal del trabajo? Todos los que estamos acá podemos dedicarnos al arte o oficio que mejor nos acomode siempre y cuando sea lícito. ¿Seguimos? Y encontramos, dice, ¿qué entiendo yo por subordinación? La subordinación, una definición, viene de un origen latín y es la sujeción al mando, el dominio o la orden de alguien. La subordinación, por lo tanto, implica una dominación que puede ser formal o simbólica. Lo habitual es que la subordinación acate el mando por la existencia de una relación jerárquica. Es decir, yo tengo que obedecerlo. Me dice que tengo que obedecerlo. ¿En qué tiempo? Pues me dice que tengo que obedecerlo y estar a disposición de él durante la jornada de trabajo. Entonces, dice que cuando yo estoy a disposición de él, entonces el individuo me va a pagar un salario. Y el salario es la retribución que debo pagar, que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Seguimos? Al conocer estos elementos, entonces inicia la relación laboral. Entonces debemos distinguir que el inicio de la relación laboral, la relación de trabajo es el acto que da origen a la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y el contrato individual de trabajo es la forma o denominación por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Dice, pero para que yo pueda trabajar contigo, es necesario que me digas en qué condiciones voy a laborar. Y ahí es donde empieza el problema de todas las empresas medianas o pequeñas, porque no tienen un contrato definido en el sentido de cómo van a trabajar. Y las condiciones de trabajo deben hacerse siempre por escrito y serán por lo menos 2 ejemplares de los cuales quedará en poder de cada una de las partes. Nosotros observamos en la vida diaria y llegamos a las empresas, o llegamos a las medianas empresas y les pedimos el contrato y solamente tienen una copia de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por desgracia, lo tenemos ahí. El artículo 25 nos dice qué condiciones por escrito deben normarse como mínimo. Bueno, entonces es importantísimo que nosotros sepamos definir si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado, porque al terminarse la relación de trabajo implica una derogación por parte del sujeto denominado patrón, y si no se definió con toda la debida oportunidad, entonces los costos en que se incurren por el sector patronal son elevados. Y por desgracia, la Junta de Conciliación siempre está llena. Se debe a que no se define siempre, dentro de las condiciones de trabajo, qué tipo de trabajo es el que vamos a organizar. Nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria, nos encontramos y a todos les queremos hacer un contrato por tiempo indeterminado, cuando aquel solamente trabaja jueves, viernes y sábado en un restaurante. O en su caso, solamente lo requiero para que me vaya a hacer instalaciones eléctricas por 2 días, o me vaya a soldar un anuncio luminoso que está en el techo del domicilio para rentarlo. Entonces, como no sé distinguir qué tipo de cosas debo de plasmar en el contrato, entonces no lo inscribo ni al Seguro Social, ni tan siquiera le formulo un contrato.
y lo típico que vemos, págaselo por fuera. Ahorita vemos las implicaciones que tiene el págalo por fuera. ¿Sí? Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social plasma perfectamente las obligaciones de los patrones. Y lo dice aquí, el artículo 15, en materia del Seguro Social, nos aclara con mucha precisión. ¿Puede tomar ese micrófono, maestro? El artículo 15, en materia del Seguro Social, aclara perfectamente bien y le dice a los patrones que una obligación patronal es inscribir a sus trabajadores dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles al inicio de la relación laboral. Pero, con el efecto de prevenir las probables contingencias de un accidente de trabajo, el 45 del Reglamento de Clasificación de las Empresas de Recaudación y Fiscalización nos permite hacerlo un día hábil anterior, con el efecto de prever un probable riesgo de trabajo a través de un accidente de trayecto. No lo prevemos, normalmente no se prevé, y cuando nos dicen ya el señor está en el hospital, entonces el contador corre y apenas lo está inscribiendo al IMSS. Vemos que en ese orden, si se incumple dicha disposición, entonces tiene una carga el patrón. ¿Por qué? Porque le van a formular capital constitutivo. Entonces, si la propia ley nos está diciendo que tenemos un plazo y nos está permitiendo el reglamento cumplirlo, bueno, pues antes de que se presente el trabajador, desde el momento que sea el minuto 01, desde ese momento está protegido y la empresa automáticamente está protegida. Entonces, uno de los objetivos que tiene el propio instituto es prever las probables contingencias. Aquí lo estamos viendo, pasamos. Dice entonces otro error que también comúnmente se comete y que se ve muy a menudo por desconocimiento de la ley. Dice que los trabajadores no surtirán efectos sus bajas cuando ellos estén en estado de incapacidad. Entonces, si tiene incapacidad, dalo de baja. Y eso no es cierto. No surte efectos. Nunca va a surtir efectos. Y luego más aún, que le queremos pedir datos o informes al Seguro Social en el caso de alguna controversia legal, y el Seguro Social nos contesta que los datos e informes que los trabajadores y patrones y demás personas proporcionadas al instituto son estrictamente confidenciales. No nos va a dar absolutamente nada. ¿No? En un recurso de inconformidad decimos está en el expediente clínico y nos lo rechazan. ¿No? Bueno, defíneme qué es expediente clínico. Y ahí empieza nuestro martirio, nuestro recurso. Seguimos, por favor. Otro de los graves problemas que tienen las empresas y los trabajadores es que no se les ha sabido inducir. ¿Qué es un salario base de cotización? ¿Qué es un salario diario integrado? ¿Qué es un salario base de percepción? Son distintos. El salario base de cotización igualmente tiene su fundamento en el artículo 27, que va de la mano conjuntamente con el artículo 84 de la misma Ley Federal del Trabajo. Solo que la diferencia con el 84 es que el 84 no contempla la alimentación. Entonces, es importante que nosotros tengamos que difundir en qué es uno y qué es otro y para qué sirve. Este sirve para pagar las cuotas patronales. El salario base de percepción sirve para pagar el impuesto estatal sobre nóminas en términos del 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Hacienda del Estado. Y el salario base del salario bien integrado sirve para las cuotas del Infonavit. Encontramos aquí que no nada más existe un salario fijo, existe salario fijo, salario variable y salario mixto. Entonces, nos preguntamos acá, todos estamos en el salario fijo
y encontramos que nuestro trabajador, ¿sí?, le estamos pagando compensaciones fijas. Entonces ya cambiamos a un salario variable, ¿no? O puede ser que tengamos la mezcla de los dos. Es importante darle a conocer al sujeto. ¿Cómo lo vemos aquí? Muy sencillito. Estamos en el tiempo extraordinario. 65, 62, 73, 74, 75 de la ley laboral. Y la jornada extraordinaria se alargará por situaciones que afecten directamente al trabajador, a la empresa o al patrón. Y dice, y nos da los topes legales. Dice que no podrán ser más de 9 horas por cada semana. No nos dice si sean continuas o discontinuas. Ahí está la controversia. Pero nos dice que el tope mínimo de horas extras legales van a ser de 9 horas y que estas horas se pagarán al 100% del salario base de cotización más del costo hora diaria. Pero puede ser también que no tan solo tengamos nada más el tiempo extraordinario de las 9 horas, sino nos pasemos de las 9 horas y entonces tenemos tiempo extraordinario ilegal, mismo que será pagado en un 200% más. Entonces encontramos que si esa figura se presenta, ya no estamos aquí, estaríamos aquí. Pasamos. Conceptos que hay, las 9 fracciones, yo considero que son las más importantes, que deben ser excluyentes, que se deben de analizar y se excluyen como parte integrante del salario. Entonces, encontramos nosotros que en el artículo 27, la fracción segunda, dice que la obra es una prestación contractual, no es una prestación que esté dentro de la previsión social o el plan de beneficios. Y ahí nos aclara con toda la presión del mundo y nos da tres supuestos, ¿no? Dice que para que no integre el salario base de cotización es necesario que se integre con depósitos en cantidad iguales tanto la del patrón como la del trabajador. Pero si el patrón aporta menos que el trabajador, no integra el salario base de cotización. Pero si el patrón aporta más a la aportación del trabajador, entonces va a integrar su diferencia. Esta partida que estamos viendo acá, esto, tiene un efecto en el impuesto sobre nóminas. Hay que ver si es un concepto excluyente de las despensas en especie y en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Para efectos de la integración al salario base de cotización, no me preocupa. Yo únicamente debo revisar que no rebase el 40% del salario mínimo. Sí, pero para efectos del trabajador hay que ver cómo se le paga. Porque si se lo paga en efectivo, entonces se pierde el espíritu jurídico en el sentido de que el trabajador puede aplicar lo dispuesto en el artículo 176 de la ley del impuesto sobre la renta, y ese dinero puede ser destinado para poder sufragar gastos o deducciones personales. La alimentación y la habitación. Dice que esta prestación no integra el salario base de cotización cuando sea en forma de negocio, y nos dice que no va a integrar, dice hasta el 20% del salario mínimo general, 20% del salario mínimo general del Distrito Federal. Es poder de esas prestaciones, porque entonces tenemos un problema contable. Al vender los tickets son ingresos contables, no fiscales. Ahí hay que ser cuidadoso también. Y no hay que ver que si la habitación se contrata para el trabajador y se contrata sin muebles o con muebles, porque tiene un efecto en el IVA. También es importante hacer ese comentario. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de los conceptos no rebase el 10%. Por un ejemplo, tenemos ahí, y dice, esta es la parte que no voy a integrar al salario base de cotización. Entonces me pregunta el trabajador siempre, oiga, ¿por qué estoy inscrito con un salario menor al IMSS? ¿No? Entonces todos preguntan eso, ¿por qué? Y entonces nos quedamos siempre, es que porque así lo decidimos. No, no lo decidimos, sino porque las propias disposiciones nos permiten a nosotros
hacer esa vinculación entre la excepcionalidad del propio artículo 27 y hacerle entender al trabajador que si ese beneficio se le otorga, también tiene un beneficio en ese momento de la percepción, pero tiene un perjuicio. El perjuicio es que el salario base de cotización es menor, como consecuencia la aportación al sistema de retiro es menor, y el sistema de ahorro de retiro es el monto constitutivo que servirá de base para su sistema pensionario. Además también, igualmente, si la base gravable, el salario base de cotización que tenemos es menor, la aportación al 5% del Infonavit también es menor, como consecuencia también se está quedando en desventaja para un crédito fiscal, un crédito por la adquisición de una vivienda. No lo hizo el patrón, no nos interesó ni formular contrato, ni mucho menos inscribirlo al Seguro Social. Y ahí vemos qué pasa. Y así se sigue. El trabajador tiene un derecho. Está consagrado en el mismo artículo 18 de la ley del INSS, donde los trabajadores tienen el derecho de solicitar al instituto de inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás de condiciones en su trabajo. El problema se presenta acá. ¿Cómo presentamos la documentación que lo acredite? Si continuamente nos están pagando en efectivo. Entonces la prueba para poderlos desahogar ante auditoría patrones o ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, nosotros no podemos tenerla, porque si esperamos un documento se llama sustracción de documentos y estaríamos en un problema y así. Esto es grave, pero el propio trabajador sí puede solicitarlo ante el Departamento de Auditoría Patrones y puede manifestar el procedimiento en el cual desarrolla su trabajo, dónde lo desarrolla, qué horario tiene en su trabajo, quiénes son sus jefes inmediatos, quiénes son las personas que les pagan, cuál es su forma en que se paga periódicamente. Pasamos. Otro derecho que tiene también el propio trabajador es cuando sufre un riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo producen dos tipos de cosas: accidentes y enfermedades, a que están expuestos en el ejercicio con motivo de su trabajo. Pero también puede ser que el trabajador pueda sufrir un accidente en trayecto. Dicha situación está prevista, como ya lo habíamos visto, la habíamos manejado en el mismo artículo 15, fracción primera, conjuntamente con el 45 de Brasil. ¿Pasamos? ¿En qué tiempo debe manifestar el patrón el riesgo de trabajo? Bueno, su fundamento se encuentra en el artículo 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas, donde dice que deberá de informar dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que se produjo el accidente. ¿Qué produce este tipo de cosas? Pues le va a producir al trabajador una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total, o le puede producir la muerte. ¿Qué prestaciones que son las que le interesan a él? Esto es lo que le interesa a él. ¿Qué me van a dar? Bueno, dentro de ello, el trabajador tiene derecho a prestaciones en especie en la ley del IMSS. Tiene asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, servicios de hospitalización, prótesis, rehabilitación, pero a su vez también tiene derecho a que se le otorgan prestaciones en dinero. Y en la misma ley, en su artículo 58, nos está aclarando y nos dice que desde el momento en que sufra un riesgo de trabajo y hasta que no se declare la incapacidad permanente parcial, el trabajador va a recibir el 100% de su salario base de cotización. Igualmente así, dice que al declararse, esta deberá declararse dentro de las primeras 52 semanas, pero que al declararse la incapacidad permanente total o parcial, solamente va a recibir un 70% de lo que venía recibiendo. Entonces, es importante que el trabajador sepa este tipo de cosas y nos pregunta, ¿hay tiempos de espera?
que informarle a él. ¿Correcto? Pasamos. ¿Qué sucede si el propio patrón no ha pagado las cuotas patronales? Bueno, pues el mismo artículo 88 de la misma ley lo está aclarando. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaran al asegurado o a sus familiares derechohabientes o al instituto cuando por cumplimiento de la obligación de inscribir o de avisar los salarios efectivos o los cambios de estos, no pudieron otorgarse las prestaciones. No pagó las cuotas sobre el patrón. Pues ahí está. ¿Seguimos? Eso, de enfermedad, igualmente. El trabajador se enferma. Un ejemplo muy típico que nosotros vemos, dice, el patrón está obligado a inscribirlo dentro de los 5 días hábiles y para poder perder un probable riesgo, podrá inscribirlo en términos del 45, es decir, un día hábil anterior. Pero no lo hizo. El trabajador ingresó el día lunes de esta semana que está por concluir y el día miércoles lo meten por una apendicitis. No está inscrito en el libro. No lo quieren atender para empezar. ¿Correcto? Entonces va a firmar ahora una orden de pago y el Instituto Mexicano del Seguro Social no le va a girar como si fuera un capital constitutivo. No procede el capital constitutivo porque está dentro del término legal de los primeros 5 días. La enfermedad por lo general no es un riesgo de trabajo. Entonces, pero hay que contestarlo. Si no lo contestamos, también lo aceptamos. ¿Tiene una vigencia? Sí, tiene vigencia, tiene un plazo hasta 52 semanas y hasta que concluya se podrá prolongar hasta por 26 semanas más. Si concluye el plazo, entonces estamos en un procedimiento de invalidez y habría que atender a la cobertura de invalidez. Requisitos. Para que yo le pueda pagar es necesario que te tengan reconocidas varias cosas. Y aquí dice, bueno, pues para los trabajadores de base, los trabajadores que no son eventuales, deberán tener cubiertas por lo menos 4 cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad. Y dice, ¿cómo yo determino las cotizaciones? Pues muy sencillo, en el artículo 20 me lo define. Número de días del mes divididos entre 7. Y si existe un sobrante de más de 3, se considera una cotización más. Por un día, el propio trabajador podrá tener derecho a prestaciones en dinero, pero desafortunadamente no conoce esa formulita del 20, ¿no? No la conoce y pues eso es lo que tiene que ver a esta fecha. Los trabajadores eventuales dice que también tendrán derecho a recibir el subsidio, pero cuando tengan cubierto 6 cotizaciones semanales en los 4 meses anteriores. ¿Tenemos un plazo? Claro que hay un plazo. Dice que son 52 semanas, pero vamos por 26 semanas más. Maternidad. La seguridad tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio igual al 100% del último salario diario de cotización en el que recibirá durante 42 días y 42 días anteriores y 42 días anteriores. Este efecto de los 42 días estamos pidiendo se ve reflejado en el artículo 127, en el párrafo de la fracción tercera, donde nos dice que para efectos de repartir la PTU es necesario que se reconozcan las incapacidades por maternidad y por riesgo de trabajo. Y dice, solamente participarán sobre días trabajados, no sobre sueldos percibidos. Igualmente, esto lo tenemos para el pago del aguinaldo. Para ello, igualmente como cada cobertura, es necesario que el asegurado o la asegurada tenga reconocidas ciertas cotizaciones. Y aquí nos dice, en principio, debe tener reconocido por lo menos 30 cotizaciones semanales en un periodo de 12 meses
anteriores a la fecha en que inicia el primer pago de la incapacidad o la expedición de la primera incapacidad del país. Pero nuestro problema no para ahí, el problema para nosotros como contadores, porque cuando nos presentan estas incapacidades, entre la fecha de la probable del alumbramiento y el alumbramiento, existe una continuidad de incapacidades más. Y esos días que tenemos entre la fecha probable de nacimiento y la fecha real de nacimiento no se debe considerar para efectos del artículo 16 la base del impuesto de renta para la PTU y para el artículo 127. Entonces también eso implica que en términos del 121 y el 122 de la propia Ley Federal del Trabajo, cuando nos dicen que el patrón estará obligado a después de haber presentado una declaración, tendrá la obligación de entregar una copia de los anexos de cómo determinó la PTU y ponerla a la disposición de todos los trabajadores, los dichos anexos. Entonces, eso es lo que debemos realizar nosotros, las reglas del reparto de la PTU del 127, para poder saber si efectivamente la PTU se determinó correctamente, se repartió correctamente. Más aún, vamos más allá de este artículo, como en la determinación de la PTU, o como en todos los contadores, hacemos, y al total de PTU le quitamos la exención del 109 fracción 11. Y determinamos mi PTU grabable. Y en efecto el 113 me lo aclara y me dice, súmalo a los demás ingresos a la percepción ordinaria mensual y aplica el 113. Pero cometemos otro error grave, ¿no? Estamos sumando la prestación anual con una retribución mensual, ¿correcto? Entonces el 142 en materia del RIF nos aclara y nos dice, para que no hagas eso, mira, te voy a decir que debes de hacerlo de la siguiente manera. De la PTU grabable, divídelo entre 375 y multiplícalo por 30.4. Esa suma a tu percepción ordinaria mensual y entonces sí aplícale la tarifa del artículo 113 y le determinas las diferencias del impuesto que tienes sin la gratificación y con la gratificación. Y vas a sacar una tasa entre las diferencias de ese impuesto y la parte proporcional de la PTU a la cual determinaste el impuesto, le sacas un cociente, me lo multiplicas por 100 y esa tasa impositiva me la vas a multiplicar por la PTU grabable no acumulable. Esa PTU grabable no acumulable vino de la PTU menos la parte proporcional. Y entonces súmame los dos impuestos y ahora sí estamos equitativamente correctos, ¿no? Entonces si veamos los efectos del artículo 142 del RIS y la aplicación del 113, observamos nosotros que por comodidad hacemos lo primero, ¿no? Pero sin embargo, vemos cómo lesionamos los intereses y la economía del propio trabajador, porque al aplicar la opción del 142 del reglamento, el impuesto que resulta es mucho menor. ¿Seguimos? Igualmente, el hecho de que la trabajadora no reúna las 30 cotizaciones, eso no exime al patrón de la responsabilidad de su cumplimiento. Entonces, la misma ley le da el derecho de que el propio patrón tenga la obligación de pagarle y tenga a su cargo las prestaciones que el Instituto Mexicano de Seguridad del Dinero no le va a pagar. Y ahí viene otro grave problema. Como no lo escribimos en el contrato, que era la voluntad, pues ahora, ¿cómo le pagamos? ¿No? El problema es bien serio. ¿Y cómo le pagamos? Pues tú, contador, tú eres el bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el contrato? Pues prever todo este tipo de cosas, donde no tengamos que hacer cosas indebidas, porque todo lo queremos hacer de una forma no correcta, ¿no? También, igualmente, el propio trabajador tiene otro beneficio. En el artículo 104, sus familiares, cuando él muere por alguna situación, tanto de un riesgo de trabajo como de una
mexicano, el Seguro Social está obligado a cubrirle 2 meses del salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Se le va a entregar dicha prestación específicamente al familiar que presente el acta de defunción. ¿Ajá, no? Y viene otro grave, más problema aún todavía, cuando ya se terminó la relación laboral, ¿no? Ya se terminó, nos corrieron el día de hoy, pero me fui a jugar el día domingo y me rompieron una pierna. Me caí, me luxé y me llevan al Instituto Mexicano de Seguridad y me dicen, estás dando del baja. ¿Correcto? Sin embargo, el artículo 89 nos aclara con toda precisión, ¿sí?, que el asegurado que haya quedado privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de 8 semanas ininterrumpidas, conservará las prestaciones en especie durante los 56 días siguientes. Sin embargo, todos, o muchos de los que estamos acá lo hemos vivido. Nuestros trabajadores van al IMSS y ¿qué les dicen? No te puedo atender. ¿Correcto? Sin embargo, la disposición es clara. Entonces, por favor, también es un derecho que tiene el trabajador de ahí. Igualmente encontramos otro derecho que se encuentra que cuando está en estado de igualdad, se tiene derecho a recibir todas las prestaciones médicas mientras dure el TAC. Pues también no hay que perderlo de vista. Igualmente, ¿qué pasa cuando un pensionado traslada su domicilio al extranjero? Pues igualmente el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene la obligación de mandárselo y cobrarle los costos, los gastos que se originen. ¿Perfecto? ¿Seguimos? Igualmente los pensionados tienen excepcionalmente el derecho de que el IMSS le otorgue préstamo por la situación económica que vive el pensionado. Entonces también no podemos dejar de ver esto, porque el pensionado tiene derecho a que el instituto le preste para efectos de hacer frente a sus compromisos. ¿Pasamos? Otro artículo que es muy complicado de analizar también. Nosotros dejamos de estar sujetos a la relación laboral y después reingresamos a esta. Pues aquí es clara cuando nos dice que si nosotros reingresamos a la relación laboral, reingresamos, pues debemos observar que si la interrupción del pago de cotizaciones no fue mayor a 3 años, en el momento en que nos inscribamos, en ese momento nosotros vamos a tener reconocidas todas las cotizaciones. Si la interrupción excedida de 3, pero no de 6, necesitamos cubrir por lo menos 26 cotizaciones. Y si la reincidencia fue de más de 6, entonces necesitamos estar asegurados 52 semanas. Este artículo es importante de la conservación de derechos, porque ¿cuántos sujetos laboraron 20 años o 25 años y vuelven a reincorporarse a la vida activa? Sin embargo, perdí todos mis derechos. ¿No? Aquí está. La propia ley en el 151 aclara específicamente que los derechos consagrados en ella y las aportaciones hechas al instituto se los reconocen si cumplimos con dichas disposiciones. Igualmente, todos los asegurados que tienen derecho a una ayuda para gastos de matrimonio, consistente en que en 30 días de salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Es importante esto porque anteriormente esta partida nos las quitaban de la cobertura de retiro, cesantía y vejez. En efecto, pero ahora, por disposición de decreto, esa partida la tendrá que reembolsar el gobierno federal. ¿Seguimos? ¿Qué requisitos? Bueno, que tengamos un mínimo de 150 semanas de cotización en la cobertura de RCB, que se compruebe con documentos fehacientes y que cualquiera de los cónyuges no haya sido registrado. ¿Tiene una vigencia? Sí. Dice que si me dieron de baja y quiero yo gozar de esta prestación, deberá de ser dentro de los 3 meses siguientes. ¿Seguimos? Otro problema con
del SAT. El sujeto dejó de estar vinculado a una relación laboral. ¿Y a qué tiene derecho? Entonces, aquí lo dice claramente, dice, el sujeto tiene derecho a retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la cuenta de retiro. Dice, ¿cómo lo debe de hacer? Bueno, si su cuenta individual tiene al menos 3 años de haber sido abierta y tiene un mínimo de 12 meses de cotización al instituto acreditado, dicha cuenta podrá retirarla en una exhibición por la cantidad que resulte un equivalente a 30 días de su último salario base de cotización con el límite de 10 veces al salario mínimo general. La mayoría de veces no conocen esto. Si su cuenta individual tiene 5 años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre 90 días de salario por el salario base de cotización y en promedio de las 200 últimas 50 semanas de su propio salario. ¿Seguimos? Guarderías. Otro derecho que tiene consagrado el propio trabajador. En el ramo de guarderías dice que está consagrado para las mujeres trabajadoras, el trabajador viudo o divorciado, o de aquel a que judicialmente le hubieran confiado su custodia. Bien, el servicio de guarderías se proporciona en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener derecho los hijos de estas personas a cualquiera de los turnos. ¿Cuándo inicia? Bastante. Los servicios de guardería se proporcionan a los menores a que se refiere el 2.1 desde la edad de 43 días y hasta que cumplan 4 años. Pero también tenemos un beneficio. Los asegurados que en esta sección cesen o hayan recibido de su relación laboral y sus hijos tienen las guarderías, conservarán durante las 4 semanas posteriores a la baja el servicio de las guarderías. Prescripción elemental. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de prestaciones en dinero respecto a las coberturas de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y guardería y prestaciones sociales prescriben en un año de acuerdo a ¿qué? A cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial. Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad, la ayuda para gastos de funeral y los finiquitos. Y en el caso de riesgos de trabajo, nos dicen que va a prescribir la acción de jugador en 2 años. Entonces es elemental que esto lo conozcan los trabajadores. Otro elemento fundamental que es necesario que tengamos que distinguir entre todos los trabajadores es que para inscribirse en la Secretaría de Hacienda en el capítulo 1 del título 4 no se les dice que deben tener su constancia de inscripción. Como consecuencia de ello, ellos no hacen uso de esta serie de beneficios que el artículo 176 en materia del impuesto sobre la renta les da como deducción personal. Entonces reclaman que son muchos los gastos que realizan o muchos los impuestos que pagan. Entonces también, compañeros y compañeras, hay que difundirlo porque ahí nos aclara que los honorarios médicos y dentales y los gastos hospitalarios no tienen límite ni tope, salvo que solamente que el beneficiario que lo reciba no tenga un salario mínimo general. Gastos de funeral igualmente está un salario mínimo general. Los donativos hasta el 7% de los ingresos acumulables, los intereses reales. Todos sabemos que no podemos comprar las cosas de contado, entonces tenemos intereses destinados a casas de habitación y todos los intereses que están financiados por las instituciones de crédito. Otro elemento es que puede el trabajador hacer aportaciones complementarias al SAT y puede aprovecharlo como una deducción los gastos de seguro y los gastos escolares que tenemos ahora. Ingenieros, pues no los quise
recordando con un montón de cosas que platicar, pero es importante que se entienda también, no tan solo para el beneficio del patrón, sino para el beneficio de todos. Todos estamos en una relación patronal y todos podemos llegar a necesitar esos beneficios. Ojalá no los haya aburrido con esta pequeña charla. Les agradezco su atención. Muchas gracias.